Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí y gracias por apoyar una vez más el canal. Este día tengo un invitado, este es el cuarto invitado de mi canal para hablar un poco sobre ciencia y estamos hablando con Fernando Ortuño hasta la ciudad de Murcia, al sur de España. Fernando tiene muchos años de ser divulgador de la ciencia y es actualmente presidente del grupo de divulgación científica en Murcia. También tengo tiempo de conocerlo, muchos años, bueno, personalmente desde el 2008, que fue a un evento de ciencia y tecnología que había en esa época que se llamaba Campus Party en El Salvador, ya más de 10 años. Gracias, Fernando, por haber aceptado esta plática sobre uno de los cuerpos del sistema solar más interesantes, más misteriosos. Gracias, Fernando. Nada, la verdad, muchísimas gracias y para mí es todo un placer primero reencontrarme contigo, reencontrarme con un buen amigo con unas pasiones comunes por los cuerpos que están ahí más Ah, allá de nuestro cielo. Y nada, de verdad, encantadísimo de volver a tener esta unión que nos permite la tecnología. claro. Y hoy vamos a hablar sobre este señor que está aquí. Bueno, señorita. Se supone que es señorita, ¿verdad? Sí, 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 sí. La Bueno, dama. la típica expresión aquella de las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, pues Sí. bueno, pues ahí tenemos a la señorita, a la Venus, y la vamos a tratar hoy con el cariño y el respeto que yo creo Ok. que se merece. Así que el tema es sobre el planeta Venus. Que yo sé que Fernando tiene conocimiento, mucho conocimiento sobre esto y sobre el planeta y que de hecho, tiene una presentación que hizo hace unos días. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Fernando? ¿De las lunas de Venus? Sí, sí, principalmente y sobre todo, pues ya despedimos esta misión, obviamente, porque no hay mucho que contar sobre las lunas de Venus. Las lunas de Venus. Venus no tiene lunas, por ese es el chiste que damos. Venus, ni Mercurio ni Venus tienen lunas. Así que, No, bueno, no. ¿qué nos cuentas de Venus? Pues a Venus, a mí siempre me ha fascinado porque siempre se ha dicho que es el gemelo de la Tierra y aparte de su tamaño, cualquiera vería en apariencia que no se parece en absoluto a nuestro planeta para nada. O sea, es un planeta que tiene esos 12.000 y pico kilómetros me parece que son 12.100 en el caso de Venus y 12.700 en el caso de la Tierra aproximadamente de Ujú. diámetro. Pero más allá de eso, vemos mundos que son completamente diferentes, empezando por la temperatura, que si bien yo vivo en Murcia, que al estar en el sur de España es una región calurosa, no es Ujú. comparable con No es la comparable. temperatura media de Venus, 470 grados de temperatura media, lo cual, vamos, pues digamos que si hay que encargar una pizza, la pizza se hace muy rápidamente y es más, probablemente te la vas a comer un pelín tostada además, pero bueno, es una de las peculiaridades que tiene 400, ¿cuánto? 470 El grados promedio, Celsius, sí, de en el promedio. nivel de la superficie. Sí, pero es que es más, como la atmósfera está compuesta casi enteramente por dióxido de carbono, el efecto invernadero hace que en la cara que no está al sol, la temperatura varíe muy, muy poco, muy poco. No, apenas si baja la temperatura y sigue siendo esas temperaturas tan infernales. Es de noche, no da el sol, pero igualmente la temperatura es brutal en cualquier parte de la superficie de Venus. Eso sí, da igual que viajes a los polos o estés en el Ecuador, la temperatura va a ser suficiente para derretir el plomo en su superficie. Ah, ok. Es más, es más, la sonda Magallanes de la NASA, allá por los años 90, encontró algunos rebotes de radar. Venus tiene una atmósfera tan complicada que es imposible ver su superficie. Entonces se usaba el radar para ser capaz de detectar los accidentes geográficos. Y se veían algunas reflexiones que algunos científicos creen que se trata de plomo derretido que está como si nevara por encima de las montañas de Venus, de los montes Es de Venus. esta fotografía famosa que se ve de color caramelo. Creo, la voy a poner ahora para que al momento de editarlo, para que ustedes vean cómo es esta imagen famosa que es como como caramelo, ¿no? Y creo Sí, 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 sí. que ahí se puede ver muy bien que hay montañas en Venus.
y hay valles. Ujú. Sí. De hecho, Volcanes. Venus es un planeta geológicamente, se tenía dudas de si podía ser un planeta en la actualidad geológicamente activo, parece que es así, y desde luego el vulcanismo ha tenido una gran importancia a lo largo de su historia. Tanto es así que lo que se ha detectado es que la superficie de Venus tiene de media 300 millones de años de antigüedad. Esto, salvo que seamos creacionistas y pensemos que el sistema solar se ha creado el día de ayer, eh, obviamente 300 millones de años es ayer, como quien dice, en términos geológicos. Correcto. El sistema solar tiene de media unos 4.500 millones de años. De hecho, la Tierra, lo habitual es que encontremos las formaciones más antiguas son de hace 3.000 millones de años. Estamos hablando de ayer en términos geológicos. Geológicos. Pues que toda la superficie de un planeta sea más antigua, o sea, más joven que lo que debe ser la formación del sistema solar, nos indica que ha habido un episodio de vulcanismo masivo, masivo en toda la superficie. Y esto tiene que ver mucho con ese cambio climático que sufrió Venus y también con cómo es Venus en la actualidad. Yo creo que deberíamos ir del cómo era Venus antiguamente a cómo es Venus actualmente, porque nos da la pista de qué puede pasar en la Tierra en los próximos Miles, miles o millones millones de años. de años, correcto. Exactamente. Y la humanidad ha enviado naves, ¿no? Que han descendido en Venus, las famosas Venera. Sí, es curioso porque la primera imagen que existe de otro planeta diferente de la Tierra, si exceptuamos la Luna, es precisamente las sondas soviéticas que aterrizaron en Venus. Las imágenes de Marte son posteriores, son aquellas que las Mars que enviaron los rusos, una imagen me parece muy rápida que mandaron los rusos, y las de las Viking son las primeras imágenes que tenemos de Marte. De la superficie de Marte, sí, correcto. Pero las de Venus, las de las Venera, son anteriores exactamente a las que se produjeron en la superficie de Marte. Así que es el primer planeta que pudimos ver con nuestros ojos. Y es difícil porque las Venera no duraron mucho. Claro, a ver, está ahí en Venus manda mucho la termodinámica y al final el objeto que descienda va a entrar en equilibrio con el planeta. Entonces, por mucho que queramos, cuando la temperatura a la que trabaja una sonda puede llegar aproximadamente, en una temperatura operativa puede estar por 40, 50, 60 grados, debes tener, digamos, la forma que tenían, de hecho, era la de un batiscafo, la de un objeto que se sumerge en las profundidades de nuestros océanos. Y es que literalmente la atmósfera de Venus es como si estuviéramos aproximadamente a unos 3 kilómetros bajo la superficie de nuestros océanos. Tiene una presión equivalente a unas aproximadamente 90 atmósferas de presión. Es decir, la presión que tenemos a nivel del mar sería una atmósfera. Pues estamos hablando de 90 veces esa presión. 90 atmósferas nuestras. Eso aplasta cualquier Claro, cosa. exactamente. Sí. Digamos que puedes cortar la atmósfera con un cuchillo, por así decirlo, literalmente. O sea, es una atmósfera que está técnicamente, la palabra exacta para definirlo sería en estado supercrítico. Tiene cualidades de gas y al mismo tiempo tiene cualidades de líquido también. Tiene el triple estado que se suele decir de la materia. Se comporta como gas, como líquido, incluso como sólido en determinadas circunstancias. Por eso es que he escuchado yo que si hay una ventisca o un viento en Venus, te puede arrastrar, porque es como que te pegara a una pared, ¿no? Claro, pasa al contrario que en Marte. En Marte puede pillarte el mayor huracán de la superficie y hubiera terminado la película El Marciano en 20 segundos. Porque no pasa nada, ¿no? No pasaría nada, sí. Un huracán no te va a hacer nada en Marte. Y sin embargo, aquí la brisa más fuerte, más leve, te puede llevar y te puede arrastrar, porque estamos hablando de, pues imagínate, una pequeña ola en el mar te puede arrastrar hasta la profundidad del mar y ahogarte. Pues eso es lo que pasa con la atmósfera de Venus. Así que damos gracias a que, pese a que tiene una atmósfera tan compleja como podremos hablar a lo largo de esta charla, a nivel de superficie es muy, muy estable y eso permite, pues, oye, que no haya habido grandes problemas. Las sondas se estropearon porque la temperatura aumentó rápidamente y dejaron de funcionar, pero
por otro lado, vamos, no se las llevó el viento. Eso sí, una cosa que es curiosa, la velocidad terminal en Venus, o sea, la velocidad con la que alguien desciende, igual que en la Tierra suele ser aproximadamente unos 200 kilómetros por hora cuando vas cayendo a través de la atmósfera, ten en cuenta que con esa atmósfera tan densa, en realidad estarías cayendo muy, muy suavemente, como si estuvieras en un ascensor. El paracaídas, las ondas que descienden a Venus no lo necesitan hasta los últimos instantes. ¿Por qué? Porque van descendiendo casi, casi como si estuvieran literalmente en un ascensor, en un elevador, bajando hacia abajo, y además no conviene abrir el paracaídas antes de tiempo porque otra de las características que tiene Venus es que su atmósfera está también compuesta por ácido sulfúrico. Tiene sus nubes, están compuestas mayoritariamente por ese gas, entonces es corrosivo para los paracaídas. Corrosivo, sí, 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 sí. claro. A mí me encanta Venus como planeta, pero he de Pero no reconocer para, no que para ir, ¿no? no es precisamente el lugar más agradable que existe. Pero A bueno, ver, tú juegas Kerbal Space Program. sí, por supuesto, claro que sí. Kerbal tiene, tengo un video de Kerbal, por si Mm. ustedes no saben qué tipo de juego es, es un simulador. Uno aprende mucho de astronáutica, de cosas. Lo voy a dejar aquí arriba, le voy a poner pueden ver ahí la pestañita, lo pueden bajar. Es un juego, ¿no? Pero uno aprende bastantes cosas sobre cohetería y sobre aeronáutica y sobre planetas y sobre la gravedad y las órbitas. Y de hecho, este Kerbal tiene un Venus propio y es sumamente difícil aterrizar en él porque, bueno, la atmósfera en primer lugar, en segundo que es tóxico, ¿no? Y bueno, en Kerbal y en el sistema solar nuestro, pues son bastante parecidos, ¿no? Y, pero esto me apunta al hecho de que crees tú que en el futuro los seres humanos podamos visitar a Venus, así como estamos pensando visitar a Marte. Buena pregunta. No es tan descabellado como nos pueda parecer. No es tan descabellado. Visitar Venus es algo factible. Primero porque es el planeta al que más fácilmente podemos acceder, incluso más que el propio Marte. Yo al final siempre parece que lo comparo, parece que esa necesidad de reivindicar Venus a veces pasa por decir, oye, Marte no es tan interesante, Venus es fácil de acceder a él. Se tarda mucho menos tiempo en llegar. Es un planeta que al mismo tiempo, como tiene una atmósfera tan densa, facilitaría una de las etapas más cruciales para las naves, que es la del frenado atmosférico. Eso simplificaría mucho, que Marte no favorece para nada en absoluto esa llegada. Y podríamos estar, mediante Zeppelins, podríamos estar volando a unos 50 kilómetros sobre la superficie del planeta. ¿Qué ocurre justo en ese punto? A 50 kilómetros sobre la superficie, la temperatura es aproximadamente de unos 50-60 grados. ¿Es caluroso? Sí, pero es totalmente soportable incluso para un humano. De hecho, hay humanos viviendo en zonas donde se superan todos los días esas temperaturas de más de 40 grados. Claro. Y la presión es de una atmósfera. Está por encima de las nubes de ácido sulfúrico. Entonces Ujú. sería un entorno aéreo, por supuesto, pero sería un entorno donde podríamos estar. Y además, teniendo en cuenta que la atmósfera es de dióxido de carbono, con gases que sean más ligeros que el dióxido de carbono, podríamos mantener la sustentación. Igual que pasa en nuestra atmósfera, que está compuesta de nitrógeno y de oxígeno, necesitamos para usar globos, Ujú. necesitamos helio o el hidrógeno, pues aquí podríamos usar también otro tipo de gases que permitieran también una sustentación al ser más ligeros que el dióxido de carbono. Podría Bueno, jugar. eso es muy interesante. Podríamos hacer una ciudad así como queda de Star Wars, ¿no? ¿Cuál? Sí, 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 La sí. Star Wars, ¿cuál era el Imperio contraataca, ¿no? Sí. Sí, que Hay un, está hay, flotando, ¿no? Sobre las nubes. Hay un concepto de la NASA que te invito porque creo que hicieron incluso un render muy interesante sobre ello. Es simplemente un concepto, una prueba conceptual que hicieron en uno de sus laboratorios, pero que ya está diseñado y a ver si lo localizamos porque sería muy interesante que la gente pudiera ver ese vídeo. Yo creo que si lo podemos localizar quedaría Bueno, sí. maravilloso. Yo lo pongo aquí abajo en el área de la descripción del video. Perfecto, pues Y será pues sí. maravilloso. Entonces, así como en Kerbal, que se puede bajar, también es posible que el ser ¿Mm? humano visite a Venus y que podamos explorar por lo menos la atmósfera, la alta atmósfera de Venus.
Sí, Pero sí, escuché, estaba leyendo también que hay una idea de que hay una especie de microorganismos, una probabilidad, una posibilidad que existan microorganismos y que se muevan en esos flujos de corrientes atmosféricas en Venus. sí. De hecho, se ha estado hablando hasta hace muy poco del fosfeno o la fosfina, según sitios del fosfeno en Venus. Fosfeno es una molécula que en circunstancias normales, en planetas que tienen una atmósfera oxidante, y por atmósfera oxidante se entienden los planetas que tienen composición de oxígeno en su atmósfera, dígase la Tierra o dígase Marte y Venus, que tienen dióxido de carbono, es muy improbable que exista esa fosfina liberada de manera artificial, de manera natural. Entonces, la hipótesis es que se ha generado o bien por vulcanismo, pero no existe teóricamente el suficiente vulcanismo en Venus para tener esa cantidad de fosfina, o bien pues que se trate de algún proceso metabólico, que es la otra manera en la que se puede obtener fosfina. Bien, ¿qué pasa con esto? Pues pasa que cuando presentaron esos datos no eran ni más ni menos que una especie de integración, de apilado. Los, Ujú. los que nos gusta la astrofotografía sabemos muy bien cuál es el concepto de apilado. Pues un apilado una tras otra de varias secuencias de emisiones de radiotelescopio sobre Venus. Entonces, cuando esos datos, que me parece que venían del telescopio, igual me estoy equivocando, pero creo que venían del radiotelescopio ALMA, Ujú. en Chile. Estoy casi seguro, pero no puedo dar ese dato confirmándolo porque me equivoco. Bueno, cuando eso ocurre, uno de los técnicos del radiotelescopio se pone a analizar y descubre que lo que había era un error, digamos que una especie de sesgo dentro de la señal, un error que estaba distorsionando y que justamente lo que daba al hacer ese apilado daba la apariencia de que había fosfina. O sea que la fosfina ahora mismo como tal está descartada en la superficie, perdón, en la superficie no, en las nubes de Venus. No, Ahora bien, ahora bien, ¿eso significa que no puede existir vida en las nubes de Venus? No. Esto siempre ha sido una hipótesis que se ha mantenido durante muchísimo tiempo. Se lleva hablando de ellos desde las primeras imágenes que tenemos de Venus. ¿Qué ocurre en las nubes de Venus? Pues lo que estábamos hablando. Mantienen una temperatura, separan la parte infernal, la que llega desde debajo de las nubes hasta la superficie, son, digamos que abundantes en hidrógeno y azufre, lo cual para determinados tipos de bacterias nosotros conocemos en la Tierra ujú. que sirven como alimento, ya que conocemos a bacterias que están en los fondos de los océanos cerca de chimeneas termales donde se alimentan precisamente esos compuestos. Y otra de las teorías que se ha visto es determinadas micropigmentaciones de esas nubes. A algunos científicos les ha llamado la atención porque precisamente esas micropigmentaciones, el tamaño analizado, estarían hablando de que serían unos determinadas micrones, un tamaño muy, muy pequeño, que sería compatible con el de una bacteria. Ujú. Eso de por sí ya merecería la pena mandar una sonda, aunque la fosfina esté descartada. Y esa parte sí que no se ha descartado, aunque bueno, también hay hipótesis a favor y en contra. Pero simplemente nos debemos hacer una pregunta. ¿Cómo, si hubiera habido vida en Venus, por qué estaría en las nubes y cómo sería la manera en la que esa vida pues ha llegado a esas nubes? Porque nadie piensa que la vida vaya a aparecer en una nube porque sí. Porque sí. Pues, pues la explicación la tiene el deuterio. ¿Sabes? El deuterio, el isótopo del El hidrógeno. hidrógeno. Sí. Resulta que si analizamos la atmósfera de Venus en la actualidad, descubrimos que tiene una proporción muy, muy elevada de deuterio sobre el hidrógeno normal, Ujú. en comparación con la Tierra y en comparación con Marte y en comparación con otros planetas. ¿Eso qué nos dice? Lo que nos dice es, si existe más deuterio en comparación con el hidrógeno, significa que ha desaparecido mucho hidrógeno. Y cuando te pones,
porque digamos que, por así decirlo, la proporción de un isótopo con respecto al átomo principal tiene que estar siempre guardando una proporción relativa. Es lo mismo que nos sirve para el carbono 14, carbono 13, para datar cuando se han encontrado unos restos geológicos, etc. Sí, claro. Bien, bien, pues lo que ocurre es que si nos ponemos a calcular, resulta que en la atmósfera de Venus cabe un océano como el de la Tierra, es decir, que un océano por completo de agua de varios cientos de metros o incluso kilómetros de profundidad se ha evaporado por completo, ha subido a la superficie, por fotólisis se ha separado el hidrógeno del oxígeno y el hidrógeno, no el deuterio, el hidrógeno, el átomo principal, no el isótopo deuterio o el isótopo titrio, ha escapado fuera de la atmósfera. Sin embargo, el deuterio y el titrio, como son dos isótopos más pesados, se han quedado en la atmósfera de Venus. Y por tanto sabemos que hubo, en algún momento dado, debió haber, si esos datos se confirman, que también es verdad que las sondas que se enviaron hace muchísimos años, pues no tenían una capacidad de lectura tan potente como las que podemos enviar ahora, hubo un océano, un océano. Y si estamos hablando de un océano, probablemente encontráramos una posibilidad para que se desarrollara vida. Y es que Venus estuvo en la zona de habitabilidad durante gran parte de su existencia. Aunque ahora mismo se haya encontrado ligeramente desplazado, apenas por unos millones de kilómetros, se haya desplazado de su sitio, hace nada, cuando el Sol era mucho menos potente, el Sol va aumentando su potencia conforme van pasando millones de años, pues resulta que estaba dentro de la zona de habitabilidad. Así que es un ejemplo, como decía antes, de qué le puede pasar a un planeta para perder esa capacidad para sustentar la vida. Y por selección natural y adaptación, estas bacterias o estos organismos podrían haberse adaptado a moverse. Claro, la pregunta que se hace de bacterias que resistan en la Tierra en condiciones similares a las que podrían encontrar en Venus. Y la respuesta que tenemos es que sí. Se han encontrado bacterias en nubes en altas capas de la atmósfera, llegando ya a la estratosfera, se han encontrado un tipo de bacterias que se comportan de esa manera. Entonces, si esto ha ocurrido en la Tierra, ¿por qué no puede ocurrir en un planeta como Venus? Y sobre todo sabiendo que quizá un océano donde empezó una chispa de vida, al haberse evaporado esos millones y millones de toneladas de agua a la atmósfera y desaparecer, hubieran creado el caldo de cultivo necesario para que esas bacterias se alimentaran del hidrógeno y del ácido sulfúrico suficientes para mantener esa vida. El ciclo del que están hablando, los que teorizan con esa hipótesis, recordemos que, aunque nos encantaría que hubiera vida en Venus, es muy difícil. Claro, es una hipótesis. Sí, sería como que descienden, las bacterias se mantienen sobre la superficie de esas nubes, en un momento dado, cuando mueren, digamos que su cuerpo o sus restos alimentan también todo ese ciclo que se produce dentro de las nubes con el ácido sulfúrico y vuelven a surgir otra vez podría ser en forma de esporas, etcétera, hacia arriba de nuevo, creando una especie de ciclo vital. Podría ser muy corto, pero bueno, tampoco nos sorprende porque hay bacterias o insectos cuyos ciclos de vida duran horas o días en términos generales. Así que podría ser un sistema autosostenido durante miles de millones de años. Y NASA acaba de aprobar, bueno, este video lo estamos grabando principios de junio del 2021. NASA acaba de publicar que se aprobaron 2 misiones para investigar a Venus. Está contemplado la idea de explorar un poco esta posibilidad, esta idea de que hay ahí algún tipo de bacterias, ¿no? Yo soy de los que tienen la teoría de que los científicos no dan puntadas sin hilo. Es decir, que siempre cuando lanzan una noticia, al cabo de unos meses acaba produciendo un evento que acaba relacionándose con eso. Y yo creo que eso que estuvimos hablando de la fosfina en Venus y sobre todo de esa necesidad de conocer mejor qué ha pasado con la atmósfera de Venus, está detrás de todo este impulso que se ha dado a las
a estas dos nuevas misiones en Venus, estas misiones en las cuales una va a estudiar la atmósfera y va a estudiar la superficie con un radar de mayor resolución, lo que permite ahora mismo la tecnología, y otra de ellas va a descender en forma de sonda, va a descender y va a conocer todas las capas de la superficie, precisamente para desvelar estas hipótesis que cada vez están ganando más fuerza sobre esas características de este planeta, estas características que lo hacen tan especial y tan peculiar. Ah, bueno, ok. Bueno, veamos qué dicen. ¿Cuál es cuál es la característica que más te interesa a ti de Venus? ¿Por qué ese interés en Venus? ¿Mm? Buena pregunta. Realmente a mí lo que me conmueve es cómo un planeta que tenía todo para sustentar la vida, absolutamente todo, como un planeta así, de repente, de la noche a la mañana, en términos geológicos, se convierte en un infierno, su superficie se renueva por completo, todo ocurre de una manera tan rápida y tan extraña que nos tiene... Es un enigma. El planeta es un enigma en sí mismo, es un enigma casi del tamaño de la Tierra. Y la verdad que hay dos cosas que juegan. Una es el papel del agua tanto para crear ese primer clima oceánico de Venus, esa primera etapa oceánica de Venus que los científicos parece que existe bastante consenso en que pudo haber sido así. Y luego el papel de algo tan poco valorado, y seguro que tú lo conoces muy bien, que es la tectónica de placas. Ujú, claro. Bueno, la tectónica de placas, aparte de ser muy incómoda por los terremotos, sobre todo tú que te creciste en el Valle de las Hamacas, si no recuerdo mal, que le Sí, llamabais claro. así, ¿verdad? Claro, Sí, así se llama, al valle donde está San Salvador. sí, eso. Hamacas, porque siempre todo el tiempo está temblando. Sí. Ajá, Pues resulta que una de las cosas que han descubierto los científicos es que no hay tectónica de placas en Venus. ok. Y esto es muy extraño porque es un planeta que tiene unas características muy similares a la Tierra. Por un lado, se teoriza con que el agua pudiera actuar como lubricante para esas placas y el tener un océano hubiera ayudado. Si ese océano, pues digamos que no estaba ayudando a esa formación, quizá pudiera haber habido algún tipo de problema con ello. Pero luego, por otro lado, lo que se ha descubierto es que en las zonas donde teóricamente debían haber placas tectónica de placas en Venus, lo que se han encontrado son como unas zonas que básicamente son como puzzles gigantescos. Lo ves y es como una especie de piezas destrozadas, que es el punto en el que una placa y otra están convergiendo y lo que hacen es, por así decirlo, como destrozar el terreno. Se destrozan unas a las otras, no se subducen, no se desplazan, sino que básicamente lo que genera es un terreno destrozado por la presión que existe entre unas y otras. Nunca hubo esa posibilidad de que existiera un dinamismo que lo que hiciera fuera mmm, convertir la energía térmica del interior de Venus, Ujú, convertirla en energía mecánica, como sí que ocurre en la Tierra. Esos eventos de terremotos y esos eventos de desplazamiento de la corteza y generación de corteza en el fondo de los océanos disipan mucha energía térmica de nuestro planeta. Sin embargo, en Venus eso no ocurrió y por tanto lo que ocurrió es que por debajo se fue creando una especie de olla a presión que subía desde el manto como una pluma, desde el núcleo, manto, y subía hacia arriba hasta que encontraba un punto débil, una fractura sobre la superficie de Venus y rompía y expulsaba millones y millones de toneladas de lava hasta recubrir y crear de nuevo la atmósfera, la atmósfera y la superficie del planeta. Imagínate la cantidad de gas y la cantidad de lava que pudo surgir de magma, que pudo surgir de esas plumas del manto ujú. que realmente llegaron a cubrir extensas áreas de la superficie. Esto, por ejemplo, también es algo que sabemos que en la Tierra ha pasado. Si buscamos las trampas del Deccan en la India o las trampas siberianas, encontraremos enormes etapas en las cuales el manto de la Tierra, digamos que ha surgido una pluma desde el manto de la Tierra, una pluma de magma desde el manto, sube hacia arriba, se eleva y acaba inundando enormes provincias tectónicas Ujú. cubiertas absolutamente
absolutamente helada. Pero esto no estamos hablando de zonas locales, sino que estamos hablando de un episodio tan grande y tan masivo porque no existe tectónica de placas en Venus, que lo que ha hecho ha sido directamente destrozar el planeta y convertirlo pues en el infierno literal en el ¿Qué es? que hoy se ha convertido. Ahora, para los que tienen un telescopio o binoculares o simplemente a ojo de estudio y pretenden observar a Venus, porque Venus también bueno, Venus es muy bello verlo en el atardecer o en los amaneceres. De hecho, después del Sol, después de la Luna, Venus es el objeto celeste Sí, exactamente. que puede alcanzar una brillantez que incluso te deja sombra. Yo estuve quiero ver, hace como unos 2 años, 3 años en el Cañón del Colorado. Y en esa tarde estaba Venus. Y bueno, para decirte que los cielos del Cañón del Colorado son unos cielos increíblemente oscuros, fantásticos. Y la luz de Venus me generaba sombra. Luego Venus se puso y era algo que yo nunca había visto, ¿no? Porque, bueno, uno en la ciudad, la contaminación de la luz, no percibe que Venus sea tan brillante. Y también, bueno, para los que tienen binoculares, para los que tienen telescopios, no le ves mucho detalle, pero tiene algunas características que no sé si quisieras hablar un poco sobre qué características, qué cuestiones interesantes de la observación directa que algún aficionado puede tener al ver a Venus. Por supuesto. Venus es interesante de ver desde el primer momento, precisamente por lo que comentas. Es el astro más brillante, tiene una magnitud, cuando hablamos en términos astronómicos, la magnitud negativa significa que es un brillo mayor. Y estamos hablando de que Venus tiene una magnitud de -4 aproximadamente, entre -4 y -5. Estamos hablando de un objeto de un nivel luminoso muy, muy brillante. Entonces, es una maravilla verlo en las épocas en las que se deja ver. De hecho, tanto es así que desde la antigüedad se le conocía como el lucero del alba y el lucero del atardecer, y se pensaban que eran dos cuerpos distintos cuando en realidad se trataba del Del mismo, mismo. simplemente que se encontraba a un lado del Sol en un momento dado o al otro en según cuál fuera el momento. Y otra de las cosas maravillosas para alguien que simplemente lo esté viendo con unos binoculares o si es posible con un telescopio, es que muestra fases. Ujú. Al estar en el interior de nuestro sistema solar respecto a nuestra posición, nosotros siempre lo vamos a ver muy cerquita del Sol, precisamente por esa característica, y nunca lo vamos a ver en fase completa, como si fuera la luna llena. Esto nos pasa cuando vemos Marte, cuando vemos a Venus, perdón, cuando vemos a Júpiter o vemos a Saturno. Los vemos, por así decirlo, la esfera completa, porque están en nuestro exterior. En oposición, ¿no? Exacto. Al Sin Sol. embargo, aquí no. Aquí siempre lo estamos viendo con una fase. Siempre le vamos a ver fases y muestra fases como la Luna, un cuarto creciente, un cuarto menguante. Incluso es, junto a Mercurio, el único planeta el cual puede pasar, desde nuestra perspectiva, con tránsito alrededor del Sol. Puede hacer un tránsito y puede ocultarlo. Sin embargo, me parece que técnicamente van a pasar como unos 200 años hasta el próximo pase de Venus, ya que nuestra Sí. mecánica celeste lo impide. Yo Con vi, yo Mercurio, vi los dos tránsitos pasados. El del 2004, el que fue el 8 de junio, por cierto, 2004, y el 5-6 de junio perdón, y el 5-6 de junio del 2012. O sea, exacto. y el anterior había sido en 1874. Es decir, que tuve la oportunidad que muy poca gente tiene en la historia de la humanidad de ver dos tránsitos. Y de hecho los tránsitos, bueno, algunos tránsitos que se consideraban ya por el año 1396, pero como no habían telescopios, pues no había la tecnología para verlos. Los primeros tránsitos comenzaron a ver ahí por el año 1761, pero yo sí me tiré los dos tránsitos. El del año 2004 lo vi aquí desde Nueva York, por cierto. Vine aquí Ujú. a verlo, mi mamá tiene tiempo de vivir acá. Y el segundo en 2012 lo vi desde El Salvador, o sea que sí, me eché los dos tránsitos. Y el siguiente, por si se quieren apuntar, es entre el 10 y el 11 de diciembre del 2117. Y el Sí, siguiente, el 8 de diciembre de 2125. O sea que
Si ustedes no vieron el tránsito del 2012, pues lo siento mucho. El único, por cierto, el único que puede ver oposición de Venus es Mercurio, porque está adentro, ¿no? Está interno a Venus. O sea, nunca podemos ver a nosotros Venus atrás de nosotros. Solo Mercurio lo puede hacer. Sí. Y otra cosa, otra curiosidad astronómica realmente, es que la forma en la que se comporta Venus cuando pasa delante del Sol es la que ha servido de inspiración para la búsqueda de planetas extrasolares, ya que el método de tránsito ha sido uno de los más fructíferos a la hora de detectar caídas en la luz de una estrella y detectar que estaba pasando un planeta justo delante de la superficie de la estrella, justo en ese momento. De eso hay un video, tengo un video acá de una entrevista que le hice a nuestro amigo Julio Vanini sobre detectar exoplanetas. Incluso un aficionado lo puede hacer, lo voy a dejar aquí arriba. Va a aparecer aquí arriba el link para que vayan a ver el video, porque es un video muy interesante. Y tú sabes que Julio es aparte que es una gran persona, pues tiene mucho conocimiento sobre astrofísica y sobre astronomía. Esto es maravilloso. Sí, súper buena onda. Te quiero enseñar este libro que compré hace unos días, que es sobre unas vacaciones, una guía de vacaciones en el sistema solar. Y bueno, habla de cada planeta y hay una sección de Venus. Es una especie es un libro que obviamente nadie va a ir de vacaciones a Venus, pero en la manera en la cual la presentan, pues la gente o las personas pueden hacerse la idea de qué tipo de planeta bueno, qué planetas, qué tipo, las características de los planetas del sistema solar en relación a nuestra perspectiva de ir y ver qué es lo que veríamos. Es creo que tú tienes una versión en español, ¿correcto? Tengo una versión, sí. Antes de comenzar el video hablamos de esto y me dice, yo tengo algo parecido. A ver, muéstralo tú. Sí. Yo tengo la guía turística del sistema solar de Giles Sparrow, que es del año 2008. O sea que es curioso. No sé si tiene algo que ver con el diseño, como el diseño del transbordador espacial y el Buran, que al final responden. Este es del 2017. Sí. Los dos libros son buenos. O sea, si lo pueden comprar, pues. Lo compré por Amazon. Ese no sé si todavía está. Muéstrale no sé si se puede conseguir, pero este sí se consigue fácil. Hace no mucho lo busqué y sí que estaba todavía disponible en Amazon. No sé si estará, si mantendrá todavía. Y el otro que es genial es este. Este creo que sí les interesa. Es sobre la exploración planetaria soviética, rusa y soviética, porque los soviéticos no les muy ruso, hay que tener claro eso. Y hablan mucho sobre Venus, porque Venus es uno de los principales intereses que tuvo la Unión Soviética. Ahí está, los venera. Es un libro muy, muy bueno, es un libro muy detallado, es un libro que tiene un gran nivel. Es de bueno, esta es la editorial, que buena editorial. Y Brian Harvey es un gran interesado en la historia de la exploración espacial y sobre todo tiene una fijación, por así decirlo, con lo soviético. Él tiene un libro también sobre la exploración lunar de los soviéticos. Así que si lo pueden conseguir, también lo compré en Amazon. Así que es un gran libro, muy recomendado para todos aquellos que quieren comenzar con esto de la lectura o el entender las cuestiones sobre Venus. Hay un montón de libros más también del sistema solar. En casi todos los libros del sistema solar hablan sobre Venus. Dime. No, quería decir que para los rusos los éxitos que tuvieron en Venus fueron maravillosos, fueron el culmen de su etapa de investigación del sistema solar. Ellos no tuvieron éxito en su exploración de Marte, no tuvieron éxito en su exploración de los planetas
más allá de los planetas exteriores, por así decirlo. Sin embargo, cosecharon unos éxitos muy, muy rotundos, tanto con las sondas Venera como también con las Vega, que son unas hermanas menores, y que usaron algo que a mí me fascina mucho porque, además de mi faceta divulgativa, también he sido un pequeño explorador de esa capita de la atmósfera que existe entre el espacio exterior y la capa, la troposfera, que es la estratosfera, donde se permite ver esa curvatura de la Tierra. Pues ellos mandaron en una exploración que iban a hacer al cometa Halley, aprovecharon un paso, una asistencia orbital de Venus. Venus, a ser un planeta tan masivo, nos permite acelerar nuestras naves y hacer que tomen un atajo orbital para desplazarse hacia otros puntos del sistema solar. Y lo que hicieron fue lanzar esas sondas contra la atmósfera y desplegaron unos globos que estuvieron durante varias semanas emitiendo señales y caracterizando la atmósfera de Venus, la dinámica de la atmósfera de Venus. Entonces, casi todo el conocimiento que tenemos de la atmósfera y de la dinámica del planeta Venus se lo debemos a la conquista espacial soviética, que claro, como no era una agencia pública, sino que era un programa militarizado el que tenían los soviéticos en aquellos tiempos, pues obviamente se contaban los éxitos, pero no se No, contaban fracaso. tanto los fracasos. Pero de los fracasos se aprende. Bueno, SpaceX muestra los fracasos y de hecho de ellos todo lo que tienen es fundamentalmente por los fracasos. Es que siempre es así, siempre es así. Tengo un buen amigo, un investigador polar que se llama Javier Cacho, que lo dice, es que la ciencia así se aprende muchísimo más del fracaso. Y es cierto, si algo sale bien y no sabes por qué ha pasado, pues al final te vas a encontrar en la siguiente vez que vuelves a repetir el experimento, te va a salir mal, vas a cometer un error terrible que va a destrozar tu laboratorio, va a destrozar, es posible que si estás trabajando con algún material explosivo destroces incluso manzanas a la redonda, es decir, puede ser algo muy, muy grave. Entonces es mejor cometer un pequeño fallo y aprender de ese fallo porque vas a mejorar, seguro todo. Eso uno lo sabe cuando se mete a programar. Yo estoy haciendo el coding, estoy aprendiendo Python desde el año pasado Mm, una de las primeras cosas que uno se da cuenta es que los programas no quedan perfectos en el primer momento. Es un proceso, y es un proceso de fallos. Y uno va viendo que por qué, bueno, ¿y esto por qué no me resulta? ¿Qué he hecho en el código que no va? Y sí. uno aprende más de los fallos que funciona en la primera. Yo creo que a nadie le funciona en la primera. Tendrías que ser, no sé, o un gran mentiroso o Leonardo da Vinci. Sí, ese momento que le das a compilar y te dice que ha encontrado 70 millones de Hay fallos, un sí. montón de errores. Y hay que ir a ver, ir despacito, ir a hacer. Pero uno Y pasa. luego resulta que era una coma en un lugar erróneo. Y Sí, sí. esto pasa a menudo, incluso algunas naves se han perdido precisamente por eso, por no haber revisado el código y haberse dado cuenta de que estaban midiendo en órdenes de magnitud diferentes a los Claro, que correspondía. claro, Así claro, que claro. El famoso, ¿cuál era? Mars, Polar Polar Lander, Lander. Polar Lander, ajá, ajá, ajá. Entre Sí, Europa y Estados Unidos, ¿no? sí, 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 sí. Se perdió y de Se hecho perdió, sí. hace unos años aterrizó la Mars Phoenix en el polo norte marciano. La Mars Polar Lander creo que lo iba a hacer en el polo sur y se llamó Mars Phoenix precisamente porque su evolución vino de un modelo de ingeniería de la Mars Polar Lander, es decir, resucitó el proyecto y por eso se Resucitó el llamaba proyecto. Mars Phoenix. Y ahí Sí, encontraron agua sobre Marte. Bueno, agua no, hielo, sí, encontraron sí. en algunas de las A mí me imágenes. dolió mucho que el Mars Polar Lander se destruyera y llevaba un micrófono. Ese Sí. se llevaba un micrófono que lo había diseñado la Sociedad Planetaria. Eh, Ujú. el micrófono, pues, se destruyó todo, pero ahora con este nuevo que ha ido a Marte, ese sí tiene el micrófono y, Sí, sí, sí. y con ese Y hemos bueno, podido escuchar. sí, aunque sobre todo se escucha en los ruidos internos del Del robot, Perseverance. del Perseverance. Sí, tienen que hacer luego una reducción de ruidos, descartar los sonidos que son del rover para que luego lo puedas escuchar. Y es más, en la estación sísmica de InSight también ha hecho algo parecido. Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que usaban
el sismómetro, como cuando detectaba viento y detectaba movimientos del planeta, para ser capaz de transformar esas ondas mecánicas, transformarlas en sonido también. Curioso cómo podemos escuchar, ya no solamente ver, sino sentir Sentir. los planetas, escucharlos. Es fantástico. Estamos viviendo una época dorada de conocimiento y de descubrimiento de cosas sin igual. O sea, a mí me sorprende la cantidad de cosas que estamos aprendiendo de lugares tan extraños como una luna helada en Saturno, como puede ser, La pues no sé, superficie de un cometa, de un asteroide. es impresionante ver nevar en la superficie de un cometa, como se vio hace poquito tiempo sobre el Churyumov-Gerasimenko. Al final, Chunchucuyo le Churi, decían. Churi, Churi, En Churi. El Salvador, chunchucuyo es la colita de los pollos. Ah, sí. Cuando te comes un pollo, ¿has visto que está como Sí, la sí, 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 colita? sí, Pues sí. así le decimos chunchucuyo. Qué Bueno, bueno. bueno, bueno, Fernando. ¿Dónde te podemos ubicar? Redes sociales. Uy, en redes sociales, para mí es muy fácil. He manejado siempre muchas redes sociales, Ok, pero últimamente lo tengo todo centrado en una sola, en una que sola. es ¿Cuál? @ferortuno, allá donde queráis. Instagram, Lo voy a poner abajo. A ver, Facebook, Instagram es Twitter, arroba. Facebook, @fer de Fernando, Ajá, como me llaman cariñosamente, Fer Ortuno. La Fortuno. ñ ya sabéis que es algo, Sí. algo bastante para el ámbito hispanohablante, así que lo, No lo me la he pusiste. quitado. A nivel internacional, Quitaste la vírgula. exactamente. Sí. Y así es fácil Entonces, para que todo el mundo me pueda es localizar. Instagram, Ujú. Instagram, Facebook, Facebook, Twitter Twitter. y estoy ahí dudando, estoy por iniciarme en TikTok, pero todavía no estoy preparado para ese salto. ¿Y En tienes Twitter. canal en YouTube? Sí, en YouTube tengo otro que le he llamado Expansión Acelerada, por cambiarle el Ah, nombre sí, diferente. cierto, te hablamos de eso hace tiempo. Sí, 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 correcto, sí. correcto. Entonces, Es un, la gente con alguna pregunta se puede comunicar contigo por las redes sociales y pueden. Exacto, sí, 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 sí. Nada, y me podéis ver hablando de muchísimas cosas. Soy un troll en Twitter, soy la persona más buena del mundo en Facebook y en Instagram, pues soy un amante de la naturaleza que pone muchas fotitos de cosas de naturaleza, del espacio y también de comida, que también me gusta Ah, ok. el buen comer. ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Cuál es tu platillo favorito? Uf, ay, pues fíjate, Yo soy una tengo persona que... dos platillos favoritos. Sí, ¿cuál es? A ver. Número uno, la langosta. Ah, por favor, qué bueno, qué Lo único bueno. que no me gusta es cómo se mueren, porque las matan feo, pero bueno, la langosta. Y la segunda es la carne asada. O sea, es esa carne que se pone en una brasa. Eso es lo mejor Sí, para sí, mí. sí, sí. Pues es curioso. Yo, como español, debería decir, parece que el plato oficial es la La paella paella. y deberíamos decirlo. No soy un amante, no es un plato que me disguste, pero me he movido tanto a nivel internacional que me gustan mucho los platos, sobre todo con mucho sabor, con mucha pasión. Si tuviera que por ejemplo, un tikka masala, un arroz, un pollo al curry, me gusta por esa profundidad de sabores que se queda dentro de la boca. ¿Y qué podría decir? Bueno, si empiezo a hablar, no podría centrarme No, en un solo terminamos. plato. Hay que hacer otro video de comida. Porque a mí la comida y sobre todo la comida que se tiene en Centroamérica y en toda la zona que va desde México, te diría, hasta Panamá, Ok. me encanta, la amo, de una parte a otra. Las Yo es pupusas. maravilloso. ¿Tú probaste Sí, pupusas? sí, 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 claro que sí, hombre, en típicos Margot, todavía lo recuerdo. Creo que todavía existe, no sé. Yo tengo como 7 años de no ir al país. Sí, sí, Bueno, sí. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por todo. Gracias por tus conocimientos. Que no sea la última vez que te invito por acá. Si hay otras cosas que hablemos, ahí te sigo molestando. Tenemos planetas para hablar y Así si que no, salimos fuera del sistema solar a buscar vaya, nuevos vaya a planetas. dormir porque ya creo que ya es mañana ahí, ¿no? Da igual. Ok,
tomé mucha cafeína antes, antes de venir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en dejar la pregunta pues, en el comentario o en las redes sociales de Fernando. Si les gustó el video, por favor denle like, obviamente, y compártanlo y denle suscribirse. Denle a la tecla de suscripción y sobre todo a la campanita, porque YouTube, pues, si no la campanita, YouTube no les avisa. A veces ni siquiera les avisa con la campanita puesta. Pero bueno, denle a la campanita y denle a la tecla de suscripción. Y muchas gracias por el video y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.